así como hablábamos del cambio climático y hablábamos también de que las temperaturas han ido variando y los últimos, no sé, 20, 30 años, las cosas han ido cambiando. También pasa con las enfermedades. Y aparecieron las paperas. Y las paperas, en los últimos 23 años no habían existido casos como los que hoy ya registra nuestro sistema de salud. Escuche bien, entre enero y abril de este año ya se han detectado 2.700 casos de paperas, que es una cifra definitivamente alarmante. Sobre todo si se considera que entre solamente el año 2010 y el 14 hubo 900 casos anuales en promedio. Esto se disparó. Alerta por brote de paperas. Vamos inmediatamente con Marilyn Pérez porque está con un amigo de la casa. Marilyn Pérez. Sí, Martín, cifras alarmantes y que se dan en un rango etario, me decía el doctor, de los 20 a 29 años. Para conversar de este tema y cuál es el rango de riesgo, estamos aquí con el doctor Enrique París, que nos va a comentar, doctor, ¿por qué se ha dado este brote que no se daba hace 22 años, 2.700 casos ya en lo que va del año? Bueno, como decía Martín, es un brote, es una alarma sanitaria. La verdad es que esta es una enfermedad producida por un virus. Para atacar a ese virus existe una vacuna. La vacuna recién se comenzó a colocar en Chile el año 90. Y esa vacuna ahora se sabe que tiene un periodo de protección de aproximadamente 20, 25 o un poco más de años. Entonces, obviamente, los que se vacunaron en esa época, en este momento prácticamente no tienen anticuerpos. Esa es una de las explicaciones. La otra explicación es que normalmente cada año que hay vacunación, no toda la gente se vacuna, entonces va quedando un remanente, que es más o menos un 10%, un 8%, y ese 10 o 8% se va sumando y va produciendo una cantidad impresionante de gente sin vacuna y por lo tanto sin protección. ¿Doctor? Por lo tanto, hay esas dos explicaciones y hay que buscar una solución a ese problema. En Chile se vacuna contra las paperas al año de edad, con la vacuna 3 vírica, y se vuelve a vacunar en primero básico, o sea, cuando los niños tienen más o menos 6 años. Como la vacuna dura 20 años, estamos viendo ahora que, como decía Marilyn, coincide con la edad en que tenemos más cantidad de enfermos, 20, 29 años. Doctor, primero agradecerle que esté hoy día con nosotros. Para muchos las paperas es como uno lo veía súper lejano. Y para mucha gente que hoy día lo está mirando, los síntomas de las paperas también son medio confusos. Tiene que ver con la fiebre, tiene que ver con una inflamación de los ganglios. Específicamente, ¿a qué es lo que hay que poner la alerta? Si es que uno dice, podría tener paperas. Y si las paperas es contagioso o no es contagioso. Muy contagioso, es una muy buena pregunta y creo que es atingente porque, como tú dices, hace mucho tiempo que no había esta cantidad. Primero, es un virus. ¿Ya? Es un virus que se disemina en todo el organismo. Por lo tanto, al haber una viremia, una participación del virus en todos los órganos del cuerpo, tiene mucho dolor de cabeza, mucha fiebre, compromiso del estado general. Y más que los ganglios, lo que se inflama es la parótida, que es una glándula salival que está aquí, en esta zona, debajo de la oreja. Y el niño entonces se le hincha la cara, se le levanta el lóbulo de la oreja y por eso le decían niño con carita de chancho. Y eso es lo más llamativo. Pero además de eso, se puede inflamar el páncreas, se puede inflamar el testículo, se puede inflamar el encéfalo y se llama encefalitis. Por lo tanto, es una enfermedad que compromete todo el organismo. ¿Cuándo es contagiosa? ¿Ya? Es contagiosa antes de que aparezca la hinchazón de la glándula. Por eso es que en esa época no se puede hacer un control. Y es contagiosa hasta 6 días después de que dura la hinchazón. Por lo tanto, en ese periodo el niño no puede ir al colegio, tiene que quedarse en la casa. Cuando ya está con la carita hinchada, tiene que quedarse en reposo en la casa porque va a estar muy contagioso en esa época. Doctor, buenos días. En la papera en los hombres hay que tener cuidado cuando se empiezan Buenos días, Raquel. Buenos días, a inflamar los genitales porque en caso de extrema, digamos, podrían quedar estéril. ¿Es cierto eso? No, eso se ha demostrado actualmente que no es así. Antiguamente se creía que la hinchazón del testículo, que se llama orquitis, podía producir una pérdida de la producción de espermio. Pero generalmente la orquitis es unilateral, o sea, se inflama un solo testículo, por lo tanto el otro queda funcionante. Y se ha demostrado actualmente que es muy poca la cantidad de varones que quedan estériles por efecto de la inflamación testicular. Así que hay que tener tranquilidad en ese sentido y eso se ha descartado con el tiempo. Antiguamente sí, tienes razón tú que se pensaba que los niños que tenían orquitis
y van a perder la posibilidad de tener niños, pero no es así. Eso ha quedado Doctor, descartado con los estudios que se hicieron hace poco tiempo, en el pasado, perdón. Usted hablaba de que hay una cifra que es la más alarmante entre 20 y 29 años. Y justo veníamos conversando con Raquel y tú dices que en Hernán Chico Alguien muy cercano sí tiene papera. Sí, porque al principio uno cree que como es una amigdalitis, inflamación a los claro. ganglios, una amigdalitis, está la época del resfrío, cambio de temperatura, pero es muy molesto. Ellos sienten a la hora de comer. De tragar les molesta mucho. Además, le quería preguntar, doctor, disculpe, el contagio directo, ¿qué es lo que tiene que evitar una persona que tiene papera con sus pares, con sus amigos? El contacto directo. Una excelente pregunta, porque es la vía por la cual se transmiten casi todos los virus. Es por las gotitas. Si él estornuda o si él tose delante de otra persona y esa persona recibe la gotita, se puede infectar. Ahora, el periodo de incubación de la papera es largo. En promedio es entre 7 y 10 días, pero puede ser hasta 16 días. Wow. Y el periodo de contagio, desgraciadamente, como ya lo dije, es antes de que se hinche la cara. Claro, antes que haya pero cuando síntomas. ya está hinchada la cara, sigue contagiando 6 días más. Doctor, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lavado de manos, claro. Estornudar o toser en la manga, usar pañuelos de papel y desecharlos, lavarse muy bien las manos es lo fundamental. Este virus también puede quedar en la superficie, o sea, puede quedar en los lápices, en los cuadernos, por eso es que el niño no debe ir a clases cuando está enfermo porque va a contagiar al resto de sus compañeritos. Doctor, y la duda es si hoy día están aumentando los casos de paperas, porque justamente son en la generación que ya no tendría efecto esta última dosis que se da a los 6 años. ¿Habría que pensar en una nueva vacunación más adulto, por ejemplo, a los 12, a los 14 años? Tiene toda la razón, eso es lo que ha propuesto, por ejemplo, algunos infectólogos, la Academia Americana de Pediatría, en algunos países ya se está haciendo, vacunar a los adolescentes, o sea, vacunar cuando tú ya tienes 18, 19 años, que cuesta más vacunar a los adolescentes, para evitar este rebrote. Pero también es muy importante vacunar a la gente que vive hacinada, porque la gente que vive, por ejemplo, en los hogares del Sename, en la cárcel, en las escuelas matrices de las Fuerzas Armadas, donde hay gente muy hacinada, es donde se produce mayor contagiosidad. Entonces, un plan inicial para evitar que continúe este brote sería vacunar a la gente que está hacinada en algunos lugares, de hecho, porque ahí el contagio es enormemente alto. De hecho, en la mañana hablamos con el encargado del Ministerio de Salud respecto a esto y nos dijo que efectivamente en Gendarmería, en la escuela, en las ramas de escuelas de las Fuerzas Armadas, se había ya realizado la vacunación entre los adultos. Tenemos preguntas del público en nuestro Twitter, doctor, aprovechando porque hay muchas personas que incluso están preocupadas porque ya se vacunaron o tuvieron papeles, no saben si podrían tener de nuevo. A ver. Claudia Hernández, ¿es verdad que si las paperas te dio cuando eras niño, ya no te vuelve la enfermedad al ser adulto? ¿Verdadero o falso, doctor? Es verdad, es verdadero. Es verdadero porque el virus, al enfermar a una persona, produce anticuerpos que duran para toda la vida. Es muy diferente colocar una vacuna, que el anticuerpo no dura para toda la vida, pero si tú te enfermaste cuando eras niño, yo me enfermé cuando era niño, porque en mi época no había vacuna, te dura la inmunidad para toda la vida. Así que no es verdad que la papera se repita. Puede ser otro cuadro, puede ser cálculos en la parótida, en fin, pero la papera no se repite. Si es que tuvo paperas cuando era niño, está libre de la enfermedad, afortunadamente. ¿Cómo no confundirme como papá, sobre todo cuando un niño puede tener amigdalitis, faringitis o paperas? Es muy buena pregunta y Raquel decía que el paciente que cercano a ella tenía mucho dolor de garganta. Evidentemente la faringitis, la amigdalitis da mucho dolor de garganta, pero al abrir la boca, al examinar el médico al niño que tiene amigdalitis o faringitis, va a encontrar que tiene las amígdalas muy grandes, la faringe muy roja y puede tener exudado, es decir, pus. Y eso no se ve en la parotiditis. La parotiditis además es generalmente unilateral, afecta un solo lado de la carita y no los dos. Pero también se pueden hacer exámenes. Para hacer la diferenciación tú puedes tomar un test pack de la garganta para ver si es una bacteria o hacer exámenes también en la saliva para ver si es el virus de la papera. Eso no se hace habitualmente en Chile, pero sí se descarta la amigdalitis estreptocócica con un examen muy rápido que se llama test pack. Doctor, ¿cuánto dura la enfermedad aproximadamente para que toda la gente sepa?
Eso es muy importante. Fíjate que la enfermedad, digamos, tiene un periodo preclínico ¿Ya? sin síntomas que dura casi entre 7 y 10 días. Y después cuando el niño ya está con la carita hinchada o el adulto, dura 6 días más. O sea, son Es casi largo. 16 días de enfermedad y en esos 16 días, el paciente es contagioso. Y ese es el problema, que sigue eliminando el virus y ese virus puede enfermar a otras personas. Cuando ya está con la cara hinchada, tiene que hacer reposo, tiene que quedarse en la casa, tiene que tomar todas las medidas que dijimos, lavado de manos, estornudar o toser en la manga, usar pañuelos de papel y botarlo, porque si no va a contagiar a todo el resto de su ámbito. Y las mamás si se es que no están preocupan mucho vacunados porque o no tienen comen. anticuerpos. Y las mamás se preocupan mucho porque se les quita el apetito cuando son guaguitas. Sí. Doctor, Sí, yo creo que ese punto hay que tomarlo con calma, que no se asusten, darle mucho líquido, darle leche, darle cosas frías si es que le duele la garganta, para evitar, obviamente, asustarse. Si el niño le van a dar una sopa caliente o una cosa muy espesa, obviamente que no lo va a querer tomar. Yo no me preocuparía por eso si es que el niño tiene buen peso. Si está con buen peso, hay que guardar la tranquilidad. doctor, si una embarazada está en contacto con una persona que ha tenido papera, que tiene papera, ¿qué tiene que hacer? ¿Es peligroso? Ahí tiene mucha razón Raquel, en los primeros 3 meses de embarazo, Ya. en el primer trimestre, todos los virus pueden obviamente enfermar al feto. Y si esa mamá no tiene anticuerpos, no se vacunó, obviamente que va a tener que consultar con su ginecobstetra. Afortunadamente en Chile la cobertura por vacuna para paperas es altísima, es muy alta. La 3 vírica se coloca o la colocan o la reciben casi el 90 o 91% de la población. Así que es raro que una mujer joven tenga la posibilidad de enfermarse y transmitirle la enfermedad al feto. Pero tienes toda la razón. Todos los virus, todos, y algunos medicamentos también, son peligrosos en el primer trimestre del embarazo. Mariana tiene guaguita, quiere hacer preguntas. Sí, quiero hacer Ay, preguntas porque Tú tenés niñitos de... de 2 y medio y bueno, de 10 meses, De pero 10 la de meses. 2 y medio va al jardín, entonces mi pregunta va porque en el jardín comparten cuchara, uno les lleva una comida y se comen la del lado y dice, el tráfico de saliva, digamos, es altísimo, entonces me preocupa porque además los niños no van a manifestar, digamos. Evidentemente, las madres no vamos a tener cómo darnos cuentas cuando sea evidente que tengan paperas. ¿Cómo podemos prevenir de alguna manera eso? Y lo otro, si le pongo vacuna, ¿la puedo poner entre las vacunas de la influenza que son 2 dosis? Ya le puse la primera a la influenza y me falta Mariana, la segunda. Bueno, la pregunta tuya en realidad corresponde a una hijita tuya de 2 años, 6 meses, me dice, o 2 Sí. años, 3 meses. Sí, Ya 6. está vacunada, porque se vacuna al año de edad en Chile a todos los niños. Tienes que revisar tu carnet de vacunas, tiene que figurar ahí la 3 vírica, ¿Ya? la 3 vírica que es contra rubiola, sarampión y paperas, así que tienes que estar tranquila. Perfecto. Ahora, si alguna persona no vacunó a su niño o niña y la quiere vacunar ahora, obviamente la puede vacunar. No hay problema con las otras vacunas, se puede vacunar. Doctor, ¿y Así cuánto? que calma, y las tuyas están vacunadas de todas maneras, yo creo. Y si alguien Ya. quiere vacunar a un niño porque no lo vacunó a tiempo, lo puede vacunar entre las otras vacunas, no hay ningún problema. Perfecto. ¿Y cuántos Gracias. años dura esta vacuna que se pone al año? ¿20? ¿20 y tanto? Esa Es que pregunta una al es la año y otra que 6. está La que no sabemos. dando vueltas. Porque la vacuna ahora se sabe que dura entre 15 y 20 años solamente, el Ya. efecto. Entonces, obviamente, por eso es que están comenzando a enfermarse ponerse, claro. aquellos que tienen entre 20 y 29 años, que se les colocó la vacuna en esa época. Por lo tanto, la recomendación o lo que se está estudiando es colocar una tercera dosis de vacuna contra la papera, rubiola, sarampión y paperas, vienen juntas para evitar justamente que este brote continúe. Y eso se está haciendo en otros países, vacunar por tercera vez contra rubiola, sarampión y papera. Un gran abrazo, doctor Enrique París, como siempre. Sí. Un gusto Martín. tenerlo acá y gracias por toda la información que nos entrega Marilyn, atingente y muy útil para todo nuestro público. Lo dejamos, doctor, que tenga un excelente día.